Minutos imos falar con Garbiñe Allensa, que é xefa da Unidade de Documentación e Apoio Científico do INTECMAR, que é o Instituto Tecnolóxico de Asuntos Marítimos. Imos falar con Garbiñe, entre outras cousas, do Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Mariña Accidental da Comunidade Autónoma de Galicia, que ten un nome moi longo, pero que imos detallar agora de seguida con Garbiñe Allensa, xefa da Unidade de Documentación. Que tal? Moi bons días. Hola, moi buenos días. E no fondo, que significa este plan? Bueno, el plan es el plan que nos estructura la organización que tenemos para dar respuesta a eventos de contaminación marina accidental. Nos indica un poco cómo nos organizamos y cuáles son las prioridades a la hora de responder y los protocolos de respuesta que tenemos establecidos cuando ocurre un incidente de este tipo. Estamos falando estes días, ademais hoxe, de xeito moi especial, despois de 15 anos coñecemos as indemnizacións do Prestige. Bueno, falar de contaminación mariña, falar do Prestige, pensar esa pregunta que xa é un clásico, non? Se algo así podería acontecer e como se poderían responder. ¿Hay respuesta a esta pregunta? Es difícil responder a esa pregunta porque, bueno, cada evento de contaminación es diferente, depende mucho de la sustancia que se vierta, de las condiciones oceanometeorológicas, de la zona donde se vierta. O sea, siempre cada episodio es diferente y hay que abordarlo pues de una manera distinta, ¿no? Utilizando una estructura común y unos protocolos comunes, pero siempre adaptándolos, por supuesto, a la situación, a la magnitud y a la superficie que pueda verse afectada, ¿no? A última vez que se activou, por lo que teño entendido, este plan foi co incendio de Fandicosta, non? Sí, posteriormente se ha activado más veces en estado de alerta, siempre que hay peligro de que un vertido pueda alcanzar el mar o la costa, o bien que veamos que los medios de los planes inferiores pueden no ser suficientes, siempre se activa en nivel de alerta, ¿no? Y se ha activado varias veces después de Fandicosta. Sí que es cierto que en el caso de Fandicosta se activó en emergencia ya, porque realmente hubo actuación por parte de la comunidade autónoma, ¿no? E como é o protocolo? No momento en que saben que o noso mar, a costa, está en perigo de contaminación, cales son as primeiras liñas nas que traballan vostedes? En principio, nosotros estamos dentro de lo que es el Sistema Nacional de Respuesta, en un nivel intermedio por encima del plan nuestro. Tenemos los planes de ámbito nacional, tanto del subsistema marítimo, que es el Plan Marítimo Nacional, como del subsistema costero, que es el Plan Ribera, y por debajo tenemos los planes de ámbito local, los planes municipales, y los planes de ámbito portuario y de ámbito de la empresa. Entonces, la respuesta de la comunidad autónoma está en un nivel intermedio. Siempre que se activa alguno de los planes de nivel inferior, este plan Cangal se pone en estado de alerta, en fase de alerta, preparado para movilizar los medios en caso de que sea necesario, porque los planes de ámbito inferior no puedan hacer frente, ¿no? O les supere un poco. Y también cuando vemos que, bueno, pues haya un peligro de que haya un vertido que pueda afectar a nuestras costas, que proviene de fuera de la comunidad autónoma. Por ejemplo, de un buque que esté navegando por el dispositivo de separación de tráfico y se encuentre en problemas y veamos que pueda ocasionar un problema. Entonces también el plan se pone en fase de alerta, preparado y un poco vigilante por si tiene que movilizar los medios. Si ya se supera esa primera fase de alerta, porque realmente ha habido un vertido en el que hay que intervenir, ya se pasa a la fase de emergencia. Y tenemos 3 niveles en la fase de emergencia: el nivel mínimo, el nivel medio y el nivel máximo. El nivel máximo sería ya un caso como el del Prestige, en el que ya, por supuesto, supera a la capacidad de la comunidad autónoma y ya intervienen los ámbitos del plan nacional. Y desde la comunidad autónoma se mantiene la coordinación
disponen de los medios, pero se ponen a disposición de esos planes de ámbito superior. Falaba vostede de buques perigosos, coa súa experiencia. Están vostedes en alerta sobre este tema? Teñen medo a que, xa non penso no Prestige, ¿no?, pero que teñen incidencia importante? Son moitos os barcos perigosos que circulan pola nosa costa? Bueno, en principio, según las estadísticas, de los 40.000 buques aproximadamente que circulan frente a nuestras costas, unos 14.000 pueden llevar sustancias de las consideradas peligrosas. ¿Dónde reside posiblemente el mayor peligro? En las sustancias químicas potencialmente peligrosas, porque son muchas las sustancias que pueden transportarse por vía marítima, y de una naturaleza muy diferente, y ahí sí que es complicado estar preparado para todos los casos, ¿no? Entonces, bueno, se está intentando mejorar la respuesta a este tipo de sustancias, ya que, bueno, a los hidrocarburos es más habitual estar preparado y los medios están preparados. Sin embargo, a las sustancias químicas siempre es un poco más complicado, y entonces, bueno, se está intentando agrupar esas sustancias en función de su comportamiento con el medio marino, y poder hacer frente desde la comunidad autónoma y desde, bueno, un poco desde el ámbito que nos compete a este tipo de eventos, ¿no? El riesgo existe, por supuesto, porque tenemos un tráfico marítimo muy intenso y unas actividades también industriales en la costa, que, bueno, el riesgo siempre lo vamos a tener. Lo que intentamos es que, aunque el peligro exista, la vulnerabilidad que tenemos también es una vulnerabilidad alta por la gran cantidad de recursos que tiene nuestra costa. Lo que intentamos es, bueno, pues mejorar esos planes de respuesta que te minimicen el riesgo, ¿no? Pero é moita chatarrada que circula pola costa, moito monocasco e moito barco con 200.000 bandeiras, e todo isto segue pasando. Sí. Sí, hombre, en los últimos años yo creo que la comunidad internacional se ha concienciado mucho, y lo que es la legislación también, pues ha mejorado y ha evolucionado, y son muchos los estados que bueno, requieren un mínimo de requisitos para que los buques entren o salgan de sus puertos, y eso siempre ayuda a que la navegación a nivel mundial pues haya mejorado en este sentido, ¿no? En xeral, pode dicir que Galicia está ben preparada para calquera contingencia por contaminación mariña? Siempre es difícil decir que se está preparado, porque, como decía antes, cada evento es diferente. Creo que en los últimos años ha habido una mejora en la preparación muy importante, una mejora tanto en la masa crítica, en la colaboración entre las distintas organizaciones, en los medios de los que se dispone, en las técnicas que existen actualmente para combatir este tipo de eventos. Sí ha habido una mejora muy considerable. Ahora, nunca se puede uno relajar ni decir estamos totalmente preparados, ¿no? Porque el riesgo existe, y nunca sabemos el siguiente qué características va a tener, ¿no? Lo que intentamos es acotar un poco los escenarios que podamos encontrarnos e intentar mejorar la respuesta en esos escenarios, ¿no? Temos sensibilidade en Galicia co mar. Moitas veces falamos de que vivimos de costas ao mar, que, claro, levámonos as mans a cabeza cando nos pasa unha traxedia, como é lóxico, pero que despois temos un potencial marítimo que moitas veces non somos conscientes ata que punto. No, claramente nosotros tenemos una dependencia y una importancia socioeconómica de todo lo que es el sector de costero y los recursos costeros muy, muy, muy grande. Yo creo que en ese sentido sí que Galicia, bueno, pues es bastante consciente de esa dependencia y de esos recursos, y de hecho estamos liderando a nivel nacional un poco esa preparación a la respuesta para este tipo de eventos, porque realmente somos conscientes de la importancia que tiene para nosotros proteger los recursos y proteger nuestra costa, y por eso estamos muy involucrados en esta respuesta, y a nivel nacional somos la comunidad autónoma que más medios tiene en ese sentido. Tiene un servicio de guardacostas propio que no tiene ninguna otra comunidad autónoma.
etcétera. Creo que sí somos conscientes y la comunidad en general es consciente de la importancia, ¿no?, de proteger estos recursos. Moi ben. Pois un placer falar con vostede, Garbiñe Allensa, xefa da Unidade de Documentación e Apoio Científico do INTECMAR, que é o Instituto Tecnolóxico pro Control do Medio Mariño de Galicia, que ten sede, entre outros lugares, en Vilagarcía, por exemplo, na provincia de Pontevedra, que está pendente de todo o que pasa no noso mar, e falando do Plan Territorial de Contingencias por contaminación mariña accidental da Comunidade Autónoma de Galicia, do Plan CAMGAL, e pensando tamén calquera tipo de contingencia por verquidos ou contaminación, pensamos co Prestige, pero tamén hai outros tipos de contaminación importantes, e por iso está ese Plan CAMGAL sobre o que están traballando. Garbiñe Allensa, moitísimas grazas, un placer. Muchas gracias a ustedes por el interés.